Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y voy a presentar un tutorial sobre la postura corporal en la práctica de ejercicio en salas de musculación, y centrándolo especialmente en el trabajo que se realiza con la columna vertebral. Inicialmente podemos observar cómo la columna vertebral tiene una disposición de diferentes curvas con una convexidad y concavidad muy determinadas, de forma que tenemos una lordosis cervical con una concavidad posterior, una cifosis dorsal de concavidad anterior y lordosis lumbar también de concavidad posterior, como la lordosis cervical. En la columna vertebral se producen diferentes tipos de estrés, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, siendo más frecuentes el estrés compresivo y el estrés de cizalla. El estrés compresivo es aquel en el que las estructuras tienden a aplastarse una sobre la otra, de forma que genera una serie de fuerzas en la columna, y así también encontramos como estrés frecuente el estrés de cizalla, donde las superficies se deslizan o intentan deslizarse una sobre la otra, bien en sentido antero-posterior o bien en sentido lateral. El estrés de torsión también suele ser frecuente en las actividades de la vida diaria, siendo el estrés de tensión, cuando las superficies intentan separarse, el menos frecuente. Todos estos tipos de estrés van a estar implicados a la hora de ejecutar ejercicios en la sala de musculación de un modo u otro, dependiendo de la técnica de ejecución que se utilice. La cuestión es que las curvaturas normales de la columna vertebral oscilan dentro de unos grados, los cuales es interesante mantener en la medida de lo posible. No obstante, existen situaciones en las que estas curvaturas tienden a aumentarse, como es el caso de esta imagen, donde se produce un aumento importante de la cifosis dorsal. Por el contrario, puede darse la situación en la que la columna vertebral sufra una disminución de esas curvaturas, lo que se conoce como rectificación, que podemos observar en esta imagen, mientras que una situación mucho menos frecuente es la inversión de las curvaturas, donde la concavidad y la convexidad se cambian de lado. Inicialmente, en el análisis de los ejercicios, vamos a partir de una situación en la que el ejecutante realiza trabajo para musculatura del tronco, musculatura de miembro superior y también musculatura de miembro inferior, pero como podemos observar en las diferentes imágenes, colocando la columna en una posición de flexión, alejándose de lo que sería una posición de columna alineada, que sería la posición en la cual podemos encontrar una mayor estabilidad de la columna vertebral y una mayor capacidad de soporte de las cargas. Al contrario que en la situación anterior, podemos observar cómo los mismos ejercicios son ejecutados manteniendo una correcta alineación de la columna vertebral, de forma que esta estructura va a ser capaz de soportar mejor las cargas y de hacer una distribución más homogénea que permita una disminución del riesgo de alteraciones en ella. Todo este trabajo está fundamentado en una serie de investigaciones en las cuales se analiza el comportamiento de la columna vertebral y, en el caso de nuestro grupo de investigación, el análisis de cuál es el morfotipo raquídeo al realizar los ejercicios, o sea, cuál es la forma que adopta la columna vertebral, la posición que tiene cuando ejecutamos un ejercicio en sala de musculación teóricamente destinado para la mejora de la resistencia muscular. Nosotros analizamos diferentes ejercicios, tanto en miembros superiores, en los que elegimos aquellos ejercicios que más comúnmente se realizan en el trabajo en sala de musculación, así como para el tronco, centrándolo en el trabajo abdominal, trabajo lumbar, así como el trabajo de recogida de cargas, y miembros inferiores que en esta presentación que dedicamos a columna vertebral hemos obviado. Inicialmente, nosotros valoramos cuál era el morfotipo raquídeo de la columna vertebral de aquellas personas que acuden a una sala de musculación, y nos encontramos con unos valores medios de cifosis dorsal que están ligeramente por encima del límite establecido de normalidad, que es de 45 grados. Todo eso, al clasificar los valores en base a unas referencias de normalidad, nos lleva a ver cómo existe un mayor porcentaje de personas que tienen una postura calificada de hipercifosis, especialmente hipercifosis leve, o sea, un aumento de la curvatura dorsal. En cuanto a la curva lumbar, el análisis de la lordosis nos muestra un valor que está dentro de los valores de normalidad que se establecen entre 20 y 40 grados. Al clasificar esos valores en base a esas referencias de normalidad, podemos observar cómo el 83,9% de los sujetos evaluados tenían una curvatura normal.
siendo bajo el porcentaje de personas que presentaban alguna alteración en su lordosis lumbar. Es destacable el 12,3% de casos de hiperlordosis lumbar y que la muestra estuvo conformada exclusivamente por varones. En el siguiente capítulo vamos a iniciar el análisis de las diferentes aplicaciones que se pueden realizar de cuál es el trabajo en cuanto a postura corporal de la columna vertebral cuando se ejecuta un ejercicio para el desarrollo de algún grupo muscular. Muchas gracias.